Gloria Reyes, además de que es una persona destacadísima en el mundo de la política, tiene el rol en este momento de dirigir el Ministerio de la Mujer, de políticas públicas, de feminicidios y muchos temas más que han de beneficiar a la mujer dominicana. Hablaremos con ella. Gloria, bienvenida. Muchísimas gracias. Qué un honor placer estar aquí y muy agradecida de la invitación. Y nosotros de que usted la acepte. Bueno, Gloria, ya Supérate quedó en el pasado, ahora es un rol... Se superó ya, Gloria. Totalmente diferente, pero que también va en beneficio de un sector bastante golpeado en la República Dominicana. Los feminicidios o las muertes de mujeres a manos de sus parejas o su expareja no paran. Estaba viendo lo que sucedió el pasado miércoles con una jovencita que le dijo al marido: no vuelvo contigo porque te acostaste con un hombre. ¿Qué? Y la mató. Entonces, yo haciendo estadísticas, cada 3.4 o 5 días matan a una mujer. ¿Qué vamos a hacer? Las estrategias que se han implementado hasta ahora no han funcionado. Bueno, la verdad que este es un momento crítico en la sociedad, no solo por los feminicidios que nos afectan, sobre todo a mí en mi rol de ministra de la Mujer, sino también por la sociedad violenta que estamos viviendo. La sociedad completa. Y esto se refleja en las redes sociales, vemos cómo la gente... esos comentarios creo que se han magnificado tan por las redes agresivos, sí, porque se potencia. Entonces, al potenciarse y también darle más visibilidad, amplitud al mensaje, algo que antes no se veía normal, se comienza a normalizar y lamentablemente puede ser también hasta un estímulo para que otros copien el efecto espiral que se dice en las redes sociales, en la comunicación, que hay mucho de psicología, estudios psicológicos sobre este espiral del mensaje, que una gente ve un comentario negativo y aunque quizás no esté de acuerdo, si uno comienza a leer, la tendencia es que sea igual. Y se han hecho incluso estudios donde se hacen con los mismos contenidos y el primer comentario, el segundo son positivos y la tendencia también. Entonces hay un efecto, un impacto que algunos hablan del efecto dominó, que se reproduce claro. Y eso como sociedad nos tiene que llamar a una reflexión, no solo como gobierno, y evidentemente nosotros desde el lado del gobierno tenemos que asumir nuestra responsabilidad y eso estamos haciendo. Por eso el Ministerio de la Mujer ha articulado de manera muy activa en las últimas semanas el Gabinete de las Mujeres, Adolescentes y Niñas, que es el espacio que tiene responsabilidad para articular a las acciones de respuesta de la atención a violencia en todo su conjunto, no solamente desde el gobierno, también incluyendo el Poder Judicial, incluyendo la Procuraduría, incluyendo todo lo que tiene que ver con educación y prevención, porque aquí hay un peso muy fuerte de normas sociales, de cómo comenzamos a cambiar lo que llamamos la cultura. Y para cambiar una cultura no es algo que yo puedo hacer con una ley o de un día a otro, es un proceso sistemático de tiempo y en eso nos estamos enfocando mucho. Ahora apenas yo cumplo 3 meses la semana pasada en el puesto y la verdad es que hemos hecho mucha fuerza, le hemos metido mucho impulso a la articulación porque tenemos mecanismos, el Estado tiene mecanismos, pero lo que pasa es que al parecer aún nos falta articular un poquito más. Y esa articulación nos ayuda a llegar más rápido a las potenciales víctimas y acercarnos como soluciones más efectivas para prevenir, porque lo que queremos es lograr identificar cuando suceden estas situaciones de violencia para que no concluya en ese desenlace fatal. Y un ejemplo de una acción muy reciente que desde este gabinete hemos impulsado es este convenio que hace 3 semanas firmamos con el 911, el Ministerio de la Mujer y el 911, porque en reuniones de intercambio con el 911 detectamos que la segunda llamada de emergencia es de violencia intrafamiliar o violencia hacia las mujeres. Entonces había una posibilidad de acceder más rápido a estos casos antes de que llegaran a la justicia. Había un rezago. Entonces, ¿qué hicimos? Prevención, eso. Sí, y proactivos, o sea, hacer una política más proactiva, no esperar que las mujeres terminen en una denuncia policial o luego en la justicia, sino como el ministerio con sus trabajadores sociales, con su línea de asistencia, con sus psicólogas, puede comenzar a intervenir y llegar a las víctimas, no esperando que sean las víctimas que lleguen a nosotros. Y ese convenio que lo firmamos ahora, lo que está primero es
definimos una plataforma tecnológica que conecta las dos instituciones. Para que usted tenga la idea. O sea, conecta inmediatamente. Inmediatamente en tiempo real el ministerio puede monitorear los casos que carga el 911 al sistema, porque tenemos un acceso a esa parte. Cuando llega el caso, ¿cómo actúan? ¿Va a 911 con el tema Llega de la policía? Pero exacto. llegan ustedes también con el tema de la parte social. De la parte social. Y el acompañamiento legal, de ser necesario el acompañamiento legal, porque evidentemente una emergencia, claro, tú no sabes hasta que tú llegues in situ cuál es la realidad. Eso busca evitar que esa violencia llegue a un feminicidio. Correcto, claro, porque es una manera anticipada, porque si yo espero que llegue, incluso si vemos los feminicidios, si estudiamos los últimos feminicidios del año pasado o este año, es mínimo la cantidad de denuncias judiciales. Exacto, no es verdad que la mayoría denuncian, no. O sea, el año pasado de 60 feminicidios, 4 denuncias solamente se tenía, entonces hay que encontrarla, no es en la justicia, es verdad que es la principal causa de denuncia en nuestra Procuraduría, pero hay otros lugares como en salud pública, por ejemplo, en las emergencias, por eso la labor con el SNS para nosotros va a ser fundamental y ya lo estamos haciendo. Sí, pero aquellas que ponen, por ejemplo, orden de alejamiento, yo sé que no se le puede dar un policía a cada mujer, pero en este año apenas vamos en abril y ya han fallecido, asesinado a varias que tenían orden de alejamiento y como quiera las encuentran y las matan. Insisto, ¿Cómo evitar eso? Sí, es una tragedia que eso pase. Por eso nosotros con la Policía Especializada y con la general Janet Jiménez estamos junto al Ministerio de Interior armando una acción de referencia y contrarreferencia. Porque ¿qué pasa? Hoy esos casos pasan manuales, o sea, por una llamada o por eso todo está todavía muy manual. ¿Y qué es lo que queremos? Es lograr que los casos que lleguen allá se puedan referir en un sistema que rápidamente, ahorrando la tecnología y tiempo, porque ya existe, el ministerio pueda acompañarlo. Porque una persona que hace una denuncia en la policía, una orden, si no se lleva a un caso judicial, se pierde en el sistema. Ahora, esos casos lo que estamos es procurando, se está diseñando un protocolo para que esos casos no se queden en el aire, sino que lo podamos recibir en el Ministerio de la Mujer para acompañarlos en términos psicológicos o sociales, porque también es otra cosa. Si esa mujer tiene una dependencia económica de esa relación, que es la mayoría de los casos, ese es el ¿qué tenemos que hacer? El ministerio, tenemos que derivar al sistema social del gobierno, a Supérate, a DASAC, al Gabinete Social, y toda esa articulación no existe, es la verdad. Hoy no existe, estamos tratando de unificar lo que llamamos la referencia y contrarreferencia en términos como técnicos. Una ventanilla única de los problemas. Exacto, o sea, estamos tratando de crear un repositorio donde desde ahí puedan derivarse los casos. Se llama técnicamente referencia y contrarreferencia, pero es eso, de derivación de casos. Llegan, yo lo refiero a esta señora, hay un perfil, evalúo, esta señora tiene una necesidad, no tiene casa, tal cosa, y que podamos entonces realmente manejar estos casos de una manera profesional, efectiva, y que pueda concluir en un ciclo. Inició aquí y terminó aquí, o sea, ya salió de su vulnerabilidad, su dependencia, y ese diseño evidentemente no será algo que podremos hacer en 5 días, pero es algo que se está avanzando. Pero se inicia. Se inicia y yo creo que lo vamos a tener listo porque hay una voluntad. Yo estuve la semana pasada con la ministra Faride, y ella está muy comprometida con este tema. Se instaló una mesa en el mismo gabinete de las mujeres. Lo que hicimos es la mesa de seguridad, la lidera el Ministerio de Interior. Es verdad que el gabinete es liderado por el Ministerio de la Mujer, pero esto es una responsabilidad compartida. Entonces, no es protagonismo, es resolver el problema. Eso es la ventaja que tenemos, no hay ningún problema con eso. Con lo que tiene que ver con justicia y toda la parte de apoyo en las denuncias, la Procuraduría, ahí doña Jenny Berenice ha estado comprometida 100%, y está la magistrada Ana Andrea Camacho, que es la que dirige. Hay un problema, Gloria, y yo quería ir ahí, qué bueno que lo tocaste, con el tema del Ministerio Público. Y yo eso lo he vivido cuando me ha tocado, por alguna razón, ir a una fiscalía. Es que como que los fiscales se burlan de las mujeres cuando llegan con el problema de eso. Yo he escuchado fiscales decirle, es que esa mujer me tiene harto. ¿Qué vamos a hacer? Porque hay un cambio de cultura. Sí, hay que trabajar. También pudiera funcionar el tema sanción. Eso no siempre pasa. Yo te diría que siempre habrá casos, o sea, que hay que entenderlo así. Siempre habrá casos de que no hay esa sensibilización. Especiales.
Sí, y hay que cada vez procurar que estas cosas pasen lo menos posible. Por eso, al tener una Procuraduría especializada de violencia de género, uno presume que ahí esto pasa lo menos posible. Ahora, ¿qué pasa? Tú tienes Santo Domingo Este. La gente conoce la Fiscalía General y que va todo el mundo. Hay una Fiscalía especializada en la Puerto Rico, pero todo el mundo va a la grande, que hay que... Entonces, eso poco a poco también nosotros tenemos que ir mejorando en la manera de cómo Estado damos respuesta en la información, en la educación, y ese esfuerzo de dignificar los espacios también para que la gente, las mujeres se sientan más tranquilas, más seguras y sepan a qué lugares ir. Nosotros en marzo hicimos una consulta nacional a las mujeres para conocer su visión sobre la condición social y jurídica de las mujeres en el país. Con el apoyo de las gobernadoras se consultaron casi 4.000 mujeres, 3.700 mujeres, y en una plataforma de UNICEF que se llama YouReport hicimos una consulta a 1.000 jóvenes y niñas. Y los resultados de esa consulta primero nos reflejan cosas que hemos avanzado como país y que se pueden destacar de datos. Por ejemplo, el acceso a la información, que más del 70% de las mujeres dice que tiene información para cualquier situación de justicia, pero también revela datos que nos hacen movernos a mejoras, como es el caso de la desarticulación o la falta de vinculación entre las instituciones. Esos son de los aspectos que en esta gran consulta que el día de ayer con Naciones Unidas presentamos este informe definitivo. Yo se los haré llegar con el equipo para que ustedes lo estudien y también lo comenten, porque hay datos interesantes. Es que nosotros tenemos un rol que jugar también. Claro, de educar, de informar. Y debo decirte que eso que tú acabas de decir, del rol de los medios y las redes sociales, cuando se preguntaba a las mujeres, ¿cuál es el mecanismo, el medio en el cual usted se informa de sus derechos? El 50% de las mujeres dijo que las instituciones del Estado, pero casi el 40% dijo que las redes sociales. Entonces, no siempre lo que se enteran por las redes sociales es la información correcta. Exacto. Entonces, las redes manipulan. Por cuando hablan ustedes, son personas con autoridad. Por ejemplo, hay y uno sabe que es algo que es concreto y real. Desinformación en torno a que cuando van a poner una querella o una orden de alejamiento se la dan directamente a la mujer para que la mujer se la entregue al hombre. Eso no es cierto. Y eso no es verdad. Eso no es cierto. Eso es como un mito repetido. Exacto. Eso quizás pasó hace muchísimos años. Sí, eso no es verdad. Pero se repiten muchas cosas que no yo son reales. He escuchado a periodistas con eso, lo he escuchado. Exactamente. Entonces, mira cómo en la consulta, aquí toma el teléfono para dar el dato exacto, mira cómo el 57% de las mujeres se consideran muy informadas sobre sus derechos y dice que el 49% de esta información la recibe de estas fuentes de instituciones públicas y el 37% las recibe mediante redes sociales. Y eso es la realidad de hoy y hay que tenerlo claro de cómo ahora el ser humano, la sociedad, las personas se informan y las redes sociales tienen un peso muy grande. Claro, y no solo un peso muy grande, sino que las redes, como es un sistema tan abierto y lo tenemos aquí y tan participativo, ¿no? Que cualquiera comunica, cualquiera da el mensaje, no hay cómo controlarlo. Entonces hay personas que se aprovechan para manipular la información. Lo hemos visto en todas las sociedades, sobre todo en la conquista del poder. Gloria, estamos hablando de medidas concretas para bajarle 2 grados a esa temperatura tan alta de los feminicidios. Ahora, y de la violencia en sentido general. Que los feminicidios es la manifestación ya más cúspide y dramática de la violencia. Es el final de la historia. Pero la violencia sistemática en todos los aspectos, no solamente física, también la violencia patrimonial, sexual, económica, sexual, el tema de la agresión sexual, que no lo abordamos mucho en este país, pero que ya está tipificado en el Código Penal, y entonces aquí hay cambios en legislación que van a producir situaciones que no hemos visto y que cosas que estaban más normalizadas ahora van a tener componentes penales, y eso también va a hacer que sean más visibles estos casos. No significa que aumentaron, sino que muchas veces estos casos no se conocían, no salían a la luz pública porque no había un entendimiento y de que hay una sanción, y ahora con el Código Penal hay algunas cosas que van a salir a la luz. Amparado en todas esas leyes hay políticas públicas que tenemos que ir pensando. No sé si ya ustedes en el corto tiempo que tienen en el ministerio han ido enfocando las que estaban y construyendo otras o diseñándolas por lo menos para cambiar. Por ejemplo, hablábamos de dependencia económica.
¿qué podemos hacer como políticas públicas para motivar a esa mujer que creyó en su pareja, tuvo 2 hijos, no se entendieron, o él se fue y la dejó por otra, la situación que sea, para que los 2 niños y ella no sean como una especie de carga para la sociedad dominicana? ¿Cómo podemos orientar a esas mujeres al emprendimiento, de autonomía a los económica, estudios? y eso es algo que sale en la consulta, por eso tengo el teléfono para darle el dato, tiene un insumo muy valioso. Aquí dice, el 75% de las mujeres considera que acceder a un empleo o generar ingresos es difícil. Entonces, ¿a qué condiciona esa dificultad? La primera dificultad es la carga de los cuidados. O sea, el 38% dice que tiene que ver porque tiene responsabilidades de cuidado. ¿Qué significa eso? Los niños, la casa, los adultos mayores. O sea, esa barrera que está asignada, esa responsabilidad social a la mujer es una barrera vital y nosotros como sociedad tenemos que hablar abiertamente. Yo hace tiempo, desde que estaba en Supérate, he venido hablando de esta política de corresponsabilidad entre el trabajo y la vida familiar, porque la responsabilidad del cuidado ya debemos entenderla en el mundo de hoy, donde la fuerza laboral es mitad mujer. Sí. Ya no puede ser, tú no puedes cargar a la mujer sola con la responsabilidad del cuidado, tú tienes que compartirla entre quién, entre la pareja, espérate, en el Estado, 2, ¿qué significa esto? Las casas, los CAIPI, en el caso de nosotros, INAIPI, las casas para adultos mayores, porque también a mano son los niños. Si tú tienes una mamá enferma, tú puedes tener 5 hermanos, y a ti que te toca recibirla en tu casa. Así es. Todo eso lo hemos vivido. Eso es tal cual. Y llevarla al médico. Entonces eso es cuidado también. Ahora, ¿qué también tenemos que hablar? La corresponsabilidad de las empresas. Yo estuve hace 2 días con la Junta Agroempresarial del país, en el consejo, y me decía uno de los miembros, que es una empresa agroindustrial muy importante, y le decía, yo le apuesto que la mitad de su personal son mujeres. Me dijo, sí, el 52% son mujeres. Entonces ya la política de su empresa debe ser diferente. Claro. Porque cuando una mujer tiene un hijo enfermo o se siente mal, no es productiva igual. Entonces nosotros tenemos también que motivar al sector privado, y esa es mi rol como ministro, a entender esta nueva realidad y también a generar políticas que piensen más en lograr mejor bienestar para sus colaboradores, que potencien su productividad. Porque ya no es un tema de horario y presencia, es un tema de resultado y productividad. ¿Y cómo tú mejoras la productividad? Eso no me lo estoy inventando yo. Eso hay estudios en todos los países avanzados de cómo cuando tú mejoras la calidad de vida de un colaborador, la productividad empresarial aumenta. Entonces, cuando tú tienes mujeres, cuando tú tienes mujeres, tú debes pensar en que esas mujeres tienen unas responsabilidades que casi siempre se asignan a ellas, y por eso ahora, cuando nosotros en marzo presentamos la política de corresponsabilidad laboral y familiar con el MAP para el sector público, que es la primera vez que se hace una política de esta naturaleza, estamos normando una serie de licencias que no se tenían. Por ejemplo, que tú tienes un embarazo, tienes tu parto, tú tienes tus 3 meses de licencia por parto, ¿verdad? Pero si tu niño te nació con una discapacidad, por ejemplo, ¿qué tú haces? ¿Qué tú haces? Nació con síndrome de Down. A luchar tú no te puedes integrar de una vez al trabajo así, tú tienes que hacer una serie de estudios, tú tienes que hacer una serie de cosas. ¿Y qué implica eso? Bueno, que la empresa, en este caso el Estado, porque lo hemos normado del Estado, pueda buscar un mecanismo, por ejemplo, jornada flexible, que tú te puedas integrar la mitad de la jornada, o teletrabajo. El Código Laboral, en la reforma que se está planteando, debería pensar en casos como Por eso, entonces, son realidades. Porque tú sabes que el empresario dominicano no va a hacer nada de mutuo propio que le toque sus Pero bolsillos. yo le estoy poniendo estos temas, porque estos son los temas de la realidad, porque al final eso impacta en la parte económica de la mujer. Porque si la mujer tiene que quedarse cuidando, por ese mismo sentimiento que uno tiene, tú vas a preferir cuidar a tus hijos que quizás salir. Porque imagínate, ¿con quién lo vas a dejar? ¿Lo vas a dejar solo? ¿Y cómo los mantienes? Porque a veces... Pero ese es la tragedia. ¿Cómo te lo mantienes? Termina en una relación de dependencia económica que te mete en el círculo de la violencia en muchos casos. Entonces, por eso, la respuesta... Y muchas de ellas... con violencia sexual también, porque para que el hombre le dé dinero también tiene que acostarse con él, Lo que te quiero decir que esta respuesta de cómo lograr que las mujeres sean
más independiente, más autonomía, también debe ir por ampliar esta oferta de apoyo para el cuidado. O sea, esto no puede estar fuera de la discusión. Yo puedo promover 20.000 cursos con Infotep, la universidad, todo lo que tú quieras, mientras nosotros no busquemos una solución más amplia, porque tenemos, las estancias infantiles han crecido en más de un 30% en los últimos años. Los hogares de CONAPE, se está creando una política de cuidado domiciliario para tener cuidadores del Estado que vayan a esas personas más desfavorecidas. Se está haciendo, pero esto tendremos que seguirlo ampliando. ¿Por qué? Porque el bono demográfico dominicano se está achicando y va aceleradamente. O sea, la cantidad de gente envejeciente, cuando comparamos Latinoamérica con Europa, va casi al doble en el proceso de envejecimiento. Entonces, nosotros tenemos una realidad clara. Claro, tenemos que trabajar en política pública para ese sector, entonces para el cuidado de igual manera. Entonces, combinar todas estas políticas de cuidado, de apoyo, crear conciencia, educación y también esa concientización al sector privado y al sector público, de dar ese apoyo y acompañamiento a las mujeres y al mismo tiempo potenciar los espacios de formación y de formalización en el caso del emprendimiento. Gloria, la ministra pasada prácticamente su estrategia era decir que habían 13 casas de acogida, pero antes de llegar a la casa de acogida debe haber una prevención, no solamente tratar de que no lleguen a la casa de acogida. Sí, en eso nosotros hemos tratado de meter mucha fuerza, sobre todo en esa articulación que nos permita prevenir que se llegue. Mi sueño es que ya no tenga que existir casa de acogida. Eso hacia donde debemos ir. ¿Cuántas mujeres hay hoy en casas de acogida? Bueno, hoy tiene que haber quizá entre familiares y mujeres algunas 50 o 60, porque es muy fluctuante. O sea, yo veo los reportes, entran y salen. ¿Cómo evalúan, por ejemplo, para la salida? Entró porque tenía un problema en el hogar, la violencia del marido, tenía una amenaza latente de muerte. Sí, hay algunos, hay una evaluación, una serie de factores. ¿Cómo evalúa que cambió? Sí, por ejemplo, si hay un proceso legal, si ya hay una sentencia, esa es una posibilidad inmediata en el caso de que ella esté normalizada, porque si se le está dando asistencia psicológica o si ella no tiene a dónde ir, entonces se va trabajando, porque cada caso es muy especial. ¿Y entonces los niños en la escuela? No, los niños por eso la permanencia no es tan prolongada. Nosotros se tiene acuerdo con educación para que ellos también puedan de alguna manera recibir. Como paralelo. Sí, me parece que con profesores, que son tutores, mentores, esa es la modalidad, porque las casas de acogida también son espacios que tienen extrema seguridad y son anónimos, o sea, no se sabe sus ubicaciones. No se sabe. Es lo correcto. Antes nos de quedan unos minutitos y no quiero que se me vaya Gloria sin que hablemos de política. Yo sabía. Pero las mujeres claro. Pero yo vuelvo a hablar. Claro, sí, pero lo que volvemos es que hay muchos temas. El tema porque nos basamos siempre en las mujeres, pero ¿se le da alguna ayuda a los Estamos trabajando en eso, en los hombres. Los huérfanos de la violencia? Sí, mira, nosotros ese programa lo lleva con más efectividad Supérate, que la parte de reparación. Okay. Hay un programa que se llama NNA, que es apoyo a niños huérfanos por feminicidio. No le decimos huérfanos por feminicidio a ellos, ¿verdad? Pero en términos técnicos. Y se le da un apoyo de 10,000 pesos mensuales, se le da asistencia psicológica, hay una ficha de seguimiento, hay trabajadoras sociales que trabajan con ellas. Esos casos los maneja la parte social, que es en este caso Supérate. Se refieren desde el ministerio los refiere allá y hay un proyecto que aún no se ha concluido, pero hay un plan de hacer una pensión especial para estos sobrevivientes de feminicidio. Gloria, su partido está y el gobierno, como en una situación de dificultad y muchos percibimos, usted me corrige, tiene la autoridad para hacerlo, como que no tienen rumbo, como que las cosas andan por aquí, andan buscando que la oposición le arme un plan para la crisis. Usted que está dentro de ahí, ¿cuál es la realidad? Mira, Cuéntame. Pedro, la realidad del mundo es que la incertidumbre es la nueva normalidad. Esa es la realidad. Estamos en tiempos complejos donde nosotros como la más grande. Pero no es la más grande, tú nada más tienes que ver, si tú lees periódicos internacionales y ves prensa internacional, tú te vas a dar cuenta que esto no es un problema de República Dominicana, que hay una situación de convulsión global, que hay una circunstancia muy particular que hace que se genere un sentimiento de inestabilidad y de incertidumbre, lastimosamente. Entonces eso este gobierno ni lo produjo, ni lo ha incentivado, una realidad que tiene. Y no sabe cómo salir de él.
bueno, esa es tu opinión, Es lo que la yo cual pregunto, yo respeto, no, yo le pregunto claro, a usted no, claro. Pero anda buscando ayuda. Pero Claro, no, y yo eso creo es- que, y eso está no, mira, bien. yo creo que el estilo del presidente es un estilo que quizás la cultura tradicional política no está acostumbrada. Luis Abinader viene de una generación y de una época donde el sentido del diálogo y la democracia para él es como una práctica cotidiana. Entonces nosotros nos hemos acostumbrado a liderazgos más verticales en el mando público. Usted está la instrucción, que se va a hacer aquí, lo dijo el presidente. Él tiene una visión Lo que diga distinta, él Balaguer. tiene una visión más de consenso, más de lograr que todos los sectores se involucren, de que esto no se trata de que el presidente que tiene la última palabra, sino que el pueblo, la sociedad, los partidos políticos sean parte de las soluciones. Y a mí me parece que eso tiene mucho mérito. Y como sociedad, creo yo, fuera de la disputa política, que es entendible, ¿verdad? Lo que nos gusta a Es un país nosotros. político. Pero fuera de eso, o sea, poniendo al margen esas emociones políticas, si lo vemos con objetividad, es un ejercicio que fortalece la democracia. Hasta que Danilo haya dicho que fueron sin plan es positivo, porque al final se ve un diálogo. Señores, hay países donde eso no es posible. Nosotros vivimos en un país donde democráticamente aquí se tiene Convivimos todos, con una democracia respeto. madura con respeto, y que el Leonel dé un consejo, que me pareció maravilloso su consejo al gobierno. Eso es bueno, y eso nosotros tenemos que cuidarlo. Al margen de cualquier crítica, Claro, que es parte es de la normal. chanza política y Mire. del debate. Pero a mí me parece que este es un ejercicio positivo para la democracia y para las generaciones como la mía, que venimos un poquito más atrás. Claro. Yo no tengo 40 años y estoy aquí en la Gloria, carrera política. claro, te Entonces, queda mucho eso por es lo que recorrer. queremos, que eso se mantenga y se fortalezca. Gloria, su amigo Yayo va, no va, se va con David. O sea, hay como una confusión de que Yayo está apoyando a David, ¿no? No, Porque mira, Yayo como que se ne- frenó cuando llegó a Industria y Lo que Comercio. pasa es que Yayo es Yo se lo un dije a él. profesional muy responsable y es un político, y hoy es ministro de Industria y Comercio. O sea, él no puede estar Él en no un debió- activismo. Él no debió aceptar eso. No, porque al contrario, lo que ese ministerio le da es la posibilidad de que el pueblo lo evalúe y La vea sus nómina. competencias. Que nómina. Y el liderazgo se hace con nómina, el liderazgo no se hace con Hay nómina. gente que cree que sí. Pero eso es un error. Pues yo he eso visto es- muchísimo en tu partido eso es que un creen que la error, nómina le pero va a esa dar gente que cargo. no ha estudiado la historia. Liderazgo tú lo construyes con tu capacidad, Trabajo. con tu trabajo, con tu capacidad de alianza, con una serie de factores que no dependen de temas eminentemente económicos. Entonces, en el caso de Yayo, Él llega al Yayo final. tiene Ay. yo entiendo que él tiene una gran oportunidad electoral. Evidentemente que este no es el momento ni el contexto para él generar esta discusión. Ahora, si adentro Pero de es que su se le van a partido... comer los caramelos. No, porque Gloria, nuestra pero ajá. disputa es interna, Pedro. Pues yo veo a David activo, que Recordémonos, por un lado, pero todo el mundo otro- está activo, todo el mundo está Y activo. ya yo lo veo que... No No, Y Yayo, Carolina, no, Hipólito sé. Carolina está- todos los días tengo una actividad. Yayo es una fuerza política real en el En PRM, eso estamos de en el acuerdo. PRM, con estructura en todo el país, con senadores, con alcaldes, eso lo sabemos. con diputados. Es que Yayo pero construyó llegará, ese partido claro, junto a pero ti, a Luis, a llegará todos. el momento para esa discusión. Pero él Ahora, está- él hoy está- él no puede hablar de eso, él tiene que hacer lo que está Entonces- haciendo y lo que nosotros creemos que es Entonces lo yo correcto. pregunto, Pues entonces yo pregunto. David y Carolina No, lo están haciendo no, mal. Exacto, yo pregunto. Esa sería la pregunta. Exacto, quizás. yo pregunto. Esa Entonces, sería Gloria, la pregunta, porque ¿podrían- este es el momento de respaldar al presidente Luis Abinader. Yo le pregunto a la dirigente del PRM, dejemos a la ministra para allá. Entonces Yayo está como una especie de reposo en la candidatura Yayo está presidencial. asumiendo su rol como ministro. David, no, ni entendiendo Carolina. No, yo no he dicho eso. Eso lo Eso dijiste está violando tú. todo. Eso lo dijiste tú. No, Yayo está asumiendo su rol como ministro y además como amigo del presidente. Ustedes saben que Yayo es amigo del presidente, fuera de temas políticos. Fuera de Yayo, ¿cuál te cae mejor, Carolina o David? Los dos, mira, Carolina es mi prima y Yayo y David es mi pana, o sea que los dos son... ¿A pero ti- la David te sangre- coge el teléfono a ti. Sí, a mí sí. Yo Sí, no, sin dificultad. sí, no, Y al pero a ella y al de presidente. vez en Y a cuando- Luis. No, a mucha gente también. Ustedes saben que hay mucho de leyenda Sí, urbana. hay mucha leyenda urbana. Eso es mucho de leyenda urbana, pero eso es parte David me cae bien. de la cultura política y de esa cultura vernácula que nos gusta a nosotros, los PRDistas y la cosa, el PRM, Esa PRD. sangre caliente del Exacto, PRDismo. pero yo te diría que todos nuestros candidatos tienen amplia potabilidad. Fuera de mi preferencia, que sabe todo el mundo que yo soy hermana de Yayo y que quisiera Sí, que claro. fuera él el candidato,
cualquiera de los candidatos que tiene el PRM podrá hacer un excelente trabajo y nosotros eso es lo que nos da tranquilidad. Yo le digo a la gente, esténse tranquilo, el PRM mantiene unido. Si una mujer pudiera ser presidenta en sí, este país. en este momento hay algunas aspirandos. Sí, el de las que se preparen para fajarse a hacer el trabajo pueden serlo. El tema es que cuando no hay aspirantes no pueden ser. Hay dos. Por eso digo, sí tenemos aspirando. Tímida. La vice creía como que le iban a señalar, ven tú, ponte aquí, como que No, como soy la segunda. No, ven. ella está haciendo su trabajo. Pero también. Carolina Sí, pudiera tímido. tener posibilidad. Yo creo que sí, porque tiene estructura y recordemos que esto es un proceso interno realmente. Entonces ahora ¿Cuándo es? el debate será interno en el 2027, en octubre, que son las primarias. Sí, un año Falta antes de un la año y elección. medio. Ahora tenemos el proceso de renovación partidaria que se realiza a mediados de este año y en eso es que el PRM se ha enfocado ¿Usted no tiene más. aspiraciones? Bueno, yo he dicho en varias ocasiones que estoy en la disposición de ocupar cualquier posición que el partido requiera, incluyendo la Secretaría General, como una potencial aspiración, pero evidentemente en el marco de este gran acuerdo que el partido quiere hacer de renovación. Ah, ustedes quieren hacer una cosa así sin elecciones. Consenso, no, todos tienen que ir a un proceso. No, pues tengan eso. Se tiene que ir a un proceso de asamblea donde se eligen, siempre tiene que haber una convención, pero tú sabes, como en la práctica partidaria en la democracia se pactan alianzas para esos procesos, pero debe ir a un proceso democrático, no a ustedes. Tenemos que volver a hablar de política más picante. Pero vamos a beber un café para no hablar aquí, para yo poder decir la cosa que no te puedo decir. Café también, claro. Gracias, Gloria. A ti. Gracias a Gloria Reyes, ministra de la Mujer, dirigente de la Comisión Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno, y a ustedes por acompañarnos. Feliz resto de la noche.